El Señor bendiga. Give me Jesus. Give me Jesus. Pica la nariz. Gloria a Dios, Padre. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Señor los bendiga. Pero aquí su hermana Marixa. Desde Tampa, Florida, de donde me siguen. Tengo como un cabello en la cara que no sé dónde está, pero me está molestando. Bendito sea el Señor. Alabado sea tu nombre. El Señor los bendiga. De dónde me saludan, de dónde me siguen, de dónde me escuchan. Give me Jesus. Qué cómica yo, ¿verdad? El Señor les bendiga, les bendiga, les bendiga, les bendiga. Luz de Puerto Rico. Huepa, huepa. ¿De qué parte de Puerto Rico? Yo soy de Residencial Manuela Pérez de Río Piedra. Voy a bajar esta musiquita que tengo aquí. Dios es bueno y su misericordia es nueva cada mañana. Damos las gracias al Señor por la oportunidad de estar un ratito aquí en TikTok. He estado desde temprano, pero anoche, de verdad que fue una noche larga. Ok, Chicago, la ciudad de los vientos, ¿verdad? Yo nunca he ido a Chicago, nunca. Tengo varias personas que conozco por allá, Cintia, Virgen. Nunca he ido allí. Frío, frío, bien frío. Dios mío, mira, en Atorrey, ¿en qué parte de Atorrey? Cerca de los bancos, Las Monjas, Jurutungo no es por ahí. Valencia, Embalse, Pérez, Pérez something, hay una cosa que se llama Río Piedra, Atorrey puede ser la zona bancaria, la Domenech, la Roosevelt, todo eso es bonito. Yo estoy haciendo un borrador de un mensaje y como que quiero compartirlo con ustedes. Y es la importancia de oír la voz de Dios. Yo siempre hablo de eso. Como que vuelve el perro arrepentido, como decía el chavo. La importancia de oír la voz de Dios. Afinar mi oído a la voz de Dios. Santa Rita, eso es detrás de la Yupi. Yo soy jerezana. Mira, Manuela Pérez, de verdad. De ahí soy yo. Yo estoy en la Yupi de Río Piedra. Ya grande, porque yo me casé bien jovencita, pero fui a colegio como quiera. Los tiempos que vivimos, yo no sé si ustedes se están dando cuenta que en estos tiempos que vivimos la tecnología ha explotado después del año de la pandemia. Entró el 2020 y la tecnología hizo boom, más que nunca. Porque créame, yo uso computadora desde el 1998. Yo tuve mi primera computadora que se usaba con el teléfono y sonaba bien raro. Una pantalla negra, MS-10, ¿sabe? MS-DOS, qué sé yo, que salía un ruido, una cosa bien extraña. Y si se usaba la computadora, no se podía usar el teléfono. De esos tiempos yo uso computadora, imagínense. Casi los picapiedras. Pero entonces yo entiendo que después del 2020, cuando entró la década del 2020, hubo como una explosión en la tecnología de una manera increíble. Y lo triste de todo esto es que uno no sabe qué es verdad y qué es mentira. Los fake news, el mercado de las noticias fraudulentas, las noticias que son mentiras. Es una cosa impresionante
cómo la gente se dedica a publicar noticias que son mentiras. Yo no puedo creer, es como que una cosa que increíble, ¿verdad? Pensar que eso es un mercado. Y meditando en esas noticias de mentiras, porque imagínense, vivimos en un mundo caído donde están pasando tantas cosas, donde uno quiere tener fe y esperanza, y escuchando noticias de que la mitad son, o más de la mitad son mentiras. ¿Qué uno va a poder hacer? Meditando en eso, yo pensaba que nada como conocer la verdad. Juan 3:21, mira lo que dice. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. ¿Sabes? Cuando tú estás escuchando, cuando tú estás consciente de que Jesucristo es la verdad y que Dios te va a hablar a través del Espíritu Santo y no te va a decir mentira, porque Dios quiere lo mejor para ti. Son nada como escuchar la voz de Dios, que la puedes escuchar de muchas formas diferentes, porque tú puedes escucharla a través de la lectura de la palabra. Tú puedes escucharla en tu ser interior. Tú puedes escucharla audiblemente. Tú puedes escucharla a través de una predicación, de una alabanza. Y todavía dice la Biblia que los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. A través de la naturaleza, de un niño. Dios puede usar una piedra para hablarnos. Pero si yo no tengo el oído presto a escuchar la voz de Dios, es como si no me hubiera hablado. Y necesitamos conectar nuestro oído con la voz de Dios. ¿Por qué? Porque estamos en los últimos, yo pienso que estamos en los últimos tiempos, ¿verdad? La Biblia dice que solamente Dios conoce, pero partiendo de la premisa de lo que está pasando en el mundo, yo pienso que esto le queda poco. Y como le queda poco, yo quiero estar conectada con lo que Dios quiere que yo haga para este tiempo, porque los tiempos de Dios no se pueden dejar pasar, las temporadas de Dios. Y la Biblia nos enseña en Juan 10:27, mire lo que dice: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. O sea que si yo soy oveja de redil, se supone que yo escuche la voz de Dios. Y mire, yo recuerdo que una pastora que en mis primeros años de caminar con el Señor me decía: si tú eres la iglesia, quiere decir que tú eres la novia. Si tú eres la novia, eres tu novio, tu esposo, va a ser tu esposo. ¿Y por qué tu esposo te tiene que mandar mensaje con alguien más y tú no te sientes a hablar con tu esposo y te lo dice a ti mismo? Me dijo, saca tiempo para que te sientes y que si tu esposo tiene que hablarte algo, tu futuro esposo que te lo diga a ti. Y era como diciéndome, yo soy tu pastora y está bien de que Dios te hable a través de mí, pero nada como tú sentarte a escuchar la voz de Dios y a conversar con Dios. Eso es otra cosa. Yo no sé quiénes de los que están aquí han tenido la experiencia de escuchar la voz de Dios. De escuchar la voz de Dios. Nada como escuchar la voz de Dios. Perdonen que estoy pasando esto aquí un poquito. Escuchar la voz de Dios, de escuchar la voz del amado. Yo recuerdo que una vez él me dijo, tú eres hija del Dios Altísimo, me lo dijo en inglés. You are daughter of the Most High God. Yo no sabía ni lo que quería decir en inglés, porque esa frase Most High God, como que no. Mi lenguaje técnico bíblico de reino, yo es en español, no es en inglés. Yo no conocía ese término. Y yo, a mi amigo, mi segundo amigo preferido es Google. Most High God, Dios Altísimo. Me dijo, tú eres hija del Dios Altísimo. Y no es lo mismo que yo lea en la Biblia que yo fui escogida a que Dios me haya dicho que yo soy escogida. Como lo hice en una ocasión y lo estoy diciendo como testimonio de las veces que Él me ha hablado. Mientras cuando yo venía de Carolina del Sur para la Florida en el 2014, la Navidad del 2014, Él me dijo, tu ministerio es de la gracia. Durante un sueño, toda la noche me repitió. Por cierto, este librito que está aquí, miren, páginas blancas, eso está en este libro que yo escribí, pequeñito, que está en Amazon a $5. $5 pequeñito.
él me dijo tu ministerio de la gracia. Entonces yo empecé no a debatir, sino a decirle, Señor, pero ¿cómo yo voy a hablar de la gracia si yo no conozco ni siquiera el concepto de lo que es la gracia de Dios? Uno no podía entender, mire, y la gracia de Dios es el amor tan inmenso que Dios tiene por uno. Period. Es cuánto Dios nos ama. Cuánto Dios nos ama. ¿Sabe? Dios sabe que mañana vamos a fallar y todavía te sigue amando. Pero en esa conversación que tenía yo con él, yo le digo, yo sé que la gracia de Dios es el favor inmerecido que tú tienes por nosotros, pero yo no sé nada más. Y él me dice, ¿tú crees que la gracia comenzó cuando tú me escogiste? Me dijo él a mí. La gracia comenzó cuando yo te escogí. Mire, yo empecé a llorar. Porque no es lo mismo pensar porque la salvación es de Dios. Y Él lo hace todo. Todo, 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 todo. Él nos ofrece. Estoy bajando la musiquita. Esa alabanza es bella. A los del camino se llama. De Laurel Killer. No es lo mismo porque cuando tú conoces a Dios, por ejemplo, hacen el llamado, a lo mejor en tu casa, estás pasando por unas crisis existenciales y llega un punto donde tú dices, no, yo no puedo más vivir con esta vida, yo necesito algo más, y entonces tienes la convicción de convertirte y Señor, yo abro mi corazón a ti. Pero usted sabe lo que pasa con eso, que es que el Espíritu Santo es quien nos convence, dice la Biblia, nos convence de toda verdad, de toda justicia. Cuando ya uno no puede más, es el mismo Dios que pone la convicción de recibirle. El mismo Dios que pone el querer como el hacer su santa voluntad. Él lo hace todo por amor a nosotros. Y no es lo mismo que usted sepa que Dios lo escogió y lo escogió para vivir el tiempo más glorioso de la iglesia. Este tiempo. Yo estoy segura que los apóstoles hubieran deseado estar aquí en este tiempo, aunque ellos hicieron su parte, ¿verdad? Un día los conoceremos. Pero el saber que en este tiempo tan complejo como están las cosas, que como Dios le está levantando un ejército compuesto por nosotros. Disculpe que tengo dolor de espalda. Compuesto por nosotros. Dios está levantando un ejército compuesto por ti y por mí. Él ha puesto eso, pero si yo no escucho la voz de Dios, puedo pasar por alto instrucciones importantes. Porque si tú trabajas y tú tienes un compañero de trabajo, tu jefe, qué sé yo, el que limpia, alguien del trabajo, que está pasando una crisis, y Dios te está diciendo, dile que yo estoy en control, dile que ese hijo que piensa que está muerto, no está muerto, no, que va a llegar en tantos días, qué sé yo lo que Dios le quiera decir a usted, y usted no lo escucha. Yo escuché a un pastor decir que él tenía el deseo de, ¿verdad? de escuchar la voz de Dios, empezó a hacer ayuno, oración y a meterse más con Dios. Y un día, mientras estaba en su oficina hablando de negocios, Dios le dijo, llama a tu mamá. Y él dijo, mira, tengo que dejarte, tengo que llamar a mi mamá. Y llamó a su mamá. Cuando llama a la mamá, él dice que oyó la voz de la mamá rara. Y colgó el teléfono y se fue para casa de la mamá. Cuando llegó, la mamá estaba tirada en el piso, se había tomado un pote de pastillas. Si él no hubiera llegado a tiempo, su mamá se hubiera muerto. Así de importante es escuchar la voz de Dios, hermano. Mucha gente dice, es que yo no sé cómo, es que no sé cómo escucharlo. Lea la palabra. Cuando usted lea la palabra de Dios, lo primero que usted va a reconocer en la mente es cómo le va a hablar a través de la misma palabra. Mire lo que dice Lucas 11:28. Dichoso más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y lo obedecen. Lea la palabra, sea obediente. La misma palabra te va a llevar al conocimiento de Jesucristo, se va a revelar. Pablo oró en Efesios 1 que nos dieran espíritu de sabiduría y de revelación Dios te bendiga, Araceli, y revelación en el conocimiento de Jesús. ¿Por qué? Porque si Jesús es el modelo a seguir, yo necesito saber cómo era Jesús para saber cómo soy yo.
porque Él nos hizo a su imagen y semejanza. O sea, yo no puedo andar como que yo voy a hacer como me dé la gana. No, güey, José. Yo soy como Él dispuso que yo fuese. Y Él dispuso que fuese. Mi esposo me preguntó, ¿qué te preguntó tu esposo? Y entonces, nada. Él tiene un plan para cada uno de sus hijos. Nos hizo diferentes, iguales a Él, pero diferentes uno del otro. Si nosotros los cristianos, ¿qué? Morimos. Nosotros dormimos. El que muere en Cristo antes de que venga el juicio, o sea, antes de que venga el rapto. La palabra dice que nosotros dormimos. Cuando este cuerpo muere, ¿verdad? Se sabe que el alma y el espíritu se va a la presencia del Señor y uno va a un estado de reposo. Por eso es que dice la Biblia, y fulano durmió en el Señor. Los cristianos no morimos, los cristianos tenemos vida eterna. Tenemos vida eterna desde el momento que recibimos a Cristo, porque la vida eterna no comienza desde Dios te bendiga. Desde que recibimos a Cristo tenemos vida eterna, que cuando va a ser efectiva en su plenitud es cuando suene la trompeta y los muertos en Cristo resucitan primero y luego los que queden serán arrebatados y en ese momento recibimos ese cuerpo glorioso como el de Jesús. Yo no puedo esperar que ese momento llegue. Con la confianza de que todos los nuestros se van a ir con nosotros. Que están haciendo una poca vergüenza, Dios buscará la forma de salvarlos. Porque nos hizo promesa. Pero qué importante es escuchar la voz de Dios. Mira lo que dice Romano. No, vamos para Deuteronomio 28:1. Mira lo que dice. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obras sus mandamientos, los mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. O sea que cuando tú eres obediente, Dios te va a bendecir. Este capítulo habla de las bendiciones que tenemos cuando somos hijos obedientes. Y una de las cosas que Dios quiere para este tiempo es mi sobrina de México para que yo la metiera que en Estados Unidos la escuela y yo tengo 4 hijos. No te estoy entendiendo, Cervantes. Déjame decir a mi hija. Decirle por aquí que estoy en TikTok. Espera un momentito, perdonen, porque es que tengo una de mis hijas. Es que son bien, le digo que son, no, Bernice, estoy en TikTok. Dime por aquí, por favor, y te llamo ya. Este, no entiendo lo que me quieres decir. Mi sobrina de México, para que yo la metiera en la escuela en los Estados Unidos, para que tú traigas a la sobrina de México para acá, no entiendo lo que quieres. Si es una oración, no entiendo. Necesito que me aclares eso un poquito porque no estoy entendiendo bien lo que quieres, la idea de lo que estás presentando. Ay, aquí se está moviendo esto. Pero bien, es importante escuchar la voz de Dios, sobre todo en estos tiempos, porque estamos en tiempos finales donde Dios te puede usar de cualquier manera. Dios puso dones y habilidades en cada uno de nosotros que cuando vinimos al conocimiento del Señor, porque todo el mundo nace con habilidades y otras habilidades se aprenden en el camino. Cuando tú vienes a Cristo, esas habilidades pasan a ser carismas que son usadas para la gloria de Dios. Tú tienes dones que Dios quiere usar para edificar su iglesia, pero si tú no escuchas la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría, la palabra profética, no vas a poder hablarlo. O a lo mejor tú la escuchas, pero tú piensas que eres tú misma pensando y te atribuyes que eres tú y es Dios queriendo hablar a través de ti. Y lo interesante de esto es que Dios no todo lo que te dice es para que lo hable. A veces Él te está simplemente poniendo cosas para que tú ores, para advertirte. Yo recuerdo una vez que me dio una palabra que yo decía, esto tiene que ser para esta hermana, y por último era para mí.
porque uno se hace el santo. Y cuando yo conocí al Señor, yo no tenía claro el concepto de amar al prójimo. Que tú te quedas porque tu mamá está en... Mira, muchacha, no diga eso, tú no quieres quedarte aquí, honestamente. Tú no quieres quedarte aquí. Tú quieres irte y si tu mamá donde esté, que se vaya también contigo. Si está enfermita, si está donde esté, porque me quedé ahí, está en... Si tú estás, no sé en qué parte tú estás ubicada, si estás en Estados Unidos o tú estás en México. Dios nos hace promesa con nuestras familiares. ¿Cómo Él lo va a cumplir? A mí no me importa cómo lo va a cumplir. Si Él lo promete, Él lo cumple. Él le dijo al centurión cuando le gritó a Pablo y a Silas en Hechos 16, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Le dijo, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Si Dios dijo esa su palabra, yo recibo esa palabra como si fuera para mí. Digo, Señor, yo no sé cómo tú vas a guardar a los míos, pues yo no sé cómo tú vas a salvar a los míos, pero yo estoy confiando que tú te vas a revelar a los míos en algún punto y ellos te van a recibir, aunque lleguen sin cabeza allá arriba. Pero lo importante es que lleguen, porque Dios está haciendo cosas. Mire, Dios está haciendo cosas maravillosas. Y si usted presta el oído, y nada como escuchar la voz de Dios. A mí Él me ha hecho a reír, pero me ha hecho reír, ¿sabes? Dios me ha hecho reír con cosas. Otras veces me pone la bendita triste porque me regaña. Otras veces simplemente me recuerda cosas. Y me dice, Marisa, la llamada esta que tienes que hacer. Y te está advirtiendo todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Dios es un Dios bueno, que quiere ayudarnos. Pero necesitamos conectarnos, el oído con la voz de Dios. Que cuando Dios te... O sea, tú haces como si fuese un inventario de pensamiento. Tú estás en el trabajo, estás trabajando, pero a veces tienes la mente activada en otra cosa más. Y te vienen unos pensamientos medios raros. Tú los tienes que discernir a través de la palabra de Dios para saber si eso es el Dios o es que el enemigo te está susurrando en el oído. Porque ese es el negocio del enemigo, susurrarnos en el oído cada cosa. Entonces tú la escuchas y tú te piensas que eres tú misma o que es Dios y te embarraste. No, tú tienes que discernir lo que tú piensas a la luz de la palabra. Por eso es que es importante leer la palabra. Porque cuando tú lees la palabra y y te dicen una mentira en la mente, te hablan y tú escuchas, tú dices, eso no es bíblico, eso es mentira. Yo te reprendo, Satanás, en el nombre del Señor Jesús. Y te defiende. Y tienes que hacerlo en voz alta, en el momento, sin chistar. Porque Él se aprovecha. Él se aprovecha. Por eso es tan bueno uno conocer la voz de Dios, que es apacible, que a lo mejor te grita. A mí me gritó una vez porque me levantó a orar por unas personas y me quedé dormida. ¿Sabes? Estaba tan cansada. Y Marisa, y me levantaba, pero Marisa, y la tercera vez me gritó, Marisa. A mí se me quitó el sueño y me puse a orar por la gente. Porque Dios habla. O sea, Dios habla. Dios es un Dios que está vivo. Dios es un Dios que habla, que tiene voluntad, que tiene personalidad, que te advierte, que te trae las cosas a la memoria, que te revela lo porvenir, que es tu paracleto. Ese Espíritu Santo es quien te sostiene, quien te da firmeza. Papá está sentado ahí, está sentado en el trono y Jesucristo está a la diestra del Padre sentadito allí, intercediendo por nosotros. Él dejó al Espíritu Santo para que fuera nuestro mejor amigo. Pero si tú no hablas con el Espíritu Santo, tú te quedas aquí, yo me quedo aquí. Yo digo, ay, Espíritu Santo, tú eres tan bueno. Gracias por tu paciencia, por tu amor. Tu palabra dice que tus ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ya me siguen. Yo quiero que mis oídos estén alineados contigo. Y tengo esa conversación con Él. Yo quiero que mis oídos estén afinados contigo, Señor. Señor, yo estaba contando ayer que yo tenía una charla, tuve que dar una charla el sábado pasado. Y traje el borrador. Yo estoy en Puerto Rico 20 días, traje el borrador. Pero llegué tan cansada que el miércoles, yo llegué martes pasado, ya casi miércoles. El miércoles estaba cansada, pero en la noche hay estudio bíblico y dije, no voy a dejar de ir.
porque llevo unas cuantas semanas en Puerto Rico. So me vestí, como hoy yo estoy ya con una camiseta, me falta peinarme, y un pantaloncito, capri, me falta ponerme unos tenis, y para la iglesia voy a coger estudio bíblico. Me voy comodita. Pues entonces, ¿qué pasó? Que llego a la iglesia, yo no hice más que sentarme en la iglesia y decir, Señor, gracias por traerme a tu casa, gracias porque tú me llevaste a Puerto Rico con bien. Automáticamente me empezó a hablar del mensaje, me dijo, vas a coger esta parte y lo vas a conectar con este VIP, vas a conectar otra parte, la vas a conectar con... Y yo cogí tinta, apunté los textos bíblicos, llegué aquí, seguí trabajando con el borrador y hice el mensaje. Porque me conecté con Dios, porque Dios habla. O sea, Dios desea hablar. Y nada, ¿sabes? Esos son dándote advice para un mensaje. Pero nada como tener una conversación. Yo voy a seguir mencionando la del Día de Reyes porque ha sido el día donde más él me habla y yo le contesto, yo le hablo y yo le contesto de este año. Y yo deseo sentarme con él, aunque me diga es que tú no eres fácil, Marisa, y yo decirle, Señor, yo lo sé, y yo te pido ayuda porque yo necesito hacer muchos cambios en mi vida y solamente tú vas a poder ayudarme. No es hacernos los santos, es reconocer, porque mira, allá abajo hay un montón, acá afuera hay un montón de voces, como dije, hay fake news. Noticias que son embuste, que tú estás viendo y te están diciendo y no es que no es solamente los noticieros que son creados por aficionados, los noticieros profesionales que usted veía toda la vida, metiendo esos clases de paquetes. Entonces uno tiene que decir, Dios mío, Señor, pero aquí estamos llegando, pero conocemos un Dios que habla verdad y la verdad está en la Biblia. Y la verdad es revelada por Dios. Entonces, si yo estoy conectada con el Señor, en el momento que yo escucho una mentira allá afuera, el mismo Espíritu Santo va a poner la convicción en mí y va a decir, esto no es así, ten cuidado. Pero si yo no estoy conectada de manera saludable con el Señor, de cualquier malla sale un ratón, dicen por ahí. Yo te exhorto de verdad, que leas la palabra de Dios, que dediques tiempo de intimidad con el Espíritu Santo. Que vayas de manera transparente. No hay nada transparente. Que tú puedas ir donde el Señor y decirle, Señor, tengo estas tentaciones y no sé cómo vencerlas. Señor, a mí me gusta acostarme con mi novio, Señor. Lo disfruto tanto y no quiero hacerlo porque es pecado. Señor, yo estoy fumando marihuana, yo me estoy tomando mis traguitos y a veces cojo y me emborracho. Yo no quiero hacer esto. Vaya transparente, porque Él lo sabe. Si Él sabe lo que usted está haciendo, porque usted va a taparlo. Usted va a ir, tengo esta debilidad y yo necesito tu ayuda 911. Ayúdame a vencer esto. Pero si usted no habla con Dios y no sabe reconocer la voz de Dios, usted va a ir donde el Señor le va a postular lo que usted tiene en su corazón, pero usted no está oyendo lo que Él le está diciendo para atrás. Y tú lo que quieres es un consejo de Dios, que te lo puede dar a través de la palabra, perdón, o simplemente te lo va a decir. Como yo le he contado aquí otras veces, el Día de las Madres, cuando él me dijo, cuando yo le dije a él que me regañaba mucho, dije, Señor, tú me regañas todo el tiempo. Y a mí me da hasta vergüenza, y aunque tú me lo haces en privado, ya yo soy grande, yo tengo 64, yo estaba como tratando de manipular a Dios. Y él me dijo, Marisa, lo que pasa es que yo te puedo amonestar porque tú escuchas mi voz. Hay otras personas que no escuchan mi voz. Y ahí me dio ese sentimiento pensando en que hay hermanos que Dios ha querido tratar de corregirlo, pero porque no escuchan la voz de Dios, siguen en el mismo meollo. Y yo empecé a llorar y a darle gracias, Señor, porque yo puedo escuchar tu voz. Inmediatamente me dijo, ¿te acuerdas cuando tú eras pequeña que tú querías aprender a tocar piano? Y yo le dije, ay, sí. Entonces me mostró, o sea, en la misma conversación me abrió para yo poder recordarme pequeña, tú sabes, en casa de mi tío en las Islas Vírgenes. Y me vi corriendo, sentarme en el piano, empezar a tocar el piano. Y yo decía, ay, sí, yo recuerdo que yo llegaba y me sentaba y qué sé yo qué. Y mientras yo hablaba eso, yo podía verlo en la mente. Y él me dijo, ¿te acuerdas cuando tú decías que cuando fueras grande iba a tener un piano en la sala para tocarle las tardes piano en la casa? Y ay, sí, Señor, Señor. Ay, yo me acuerdo de eso, pero eso, ¿sabes? Recuerdos de mi niñez que estaban borrados 17. Y cuando me dice eso, la segunda cosa que me dice, hace como un selaf, como dicen los salmos,
y se queda en silencio, y después que se queda en silencio, me conecta con otro pensamiento que Dios lo sabe. Y yo empecé a llorar. Yo dije, Señor, yo estoy vieja para estas cosas, tú sabes. Ayúdame, Señor, a caminar correctamente. Porque me conectó con una persona que toca piano, tú sabes. Entonces yo me quedé, yo dije, ayúdame a caminar correctamente. Yo no quiero fallarte. Esa ha sido mi oración desde que yo conocí al Señor. Yo le he dicho, Señor, yo no quiero fallarte porque me enamore de quien sea. ¿Por qué? Porque en el mundo yo fui bien promiscua. Y lo menos que yo quiero ahora es hacer lo mismo en el Señor. Y yo doy gracias al Señor que hasta el día de hoy yo he permanecido fiel al Señor. Que no he sido santa, o sea, que no he sido perfecta, no lo he sido. He fallado en unas áreas, pero referente a mi vida pasada, gracias a Dios me he mantenido firme. Dios ha sido muy bueno. Y ha sido porque cuando he tenido la tentación, se la he llevado a Él y he buscado apoyo en oración. Yo tengo una sobrina que es una mujer de Dios, tengo una anciana en mi iglesia que es otra mujer de Dios. Yo mira, tengo esta lucha, esta persona me atrae, así, 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 necesito que me ayuden. Y me pongo a orar con ella, a interceder con ella, y acto seguido se va la tentación. ¿Por qué? Porque mientras tú te quedes con la tentación escondida, sigue maquinando en la mente, y cuando tú vienes a ver, peligroso, peligrosito por demás. Les exhorto que sean transparentes, que luchemos por escuchar la voz de Dios, sobre todo en estos tiempos. Cristo quiere hablarnos para ti, para tu familia, para tu matrimonio, si eres casado, si eres soltero, porque a lo mejor te tiene una persona, te tiene tal nombre. Yo digo, Señor, si tú tienes una persona, por favor, ata mi corazón al corazón de esta persona, que cuando nos conozcamos, el corazón ya esté conquistado de parte. Yo creo que el día que él tenga y mire, yo tengo 64 años, soy viuda, pero yo quisiera un compañero porque me siento sola. Hay momentos que quisiera salir yo no guío, porque mis ojitos son bendecidos. Hay veces que yo quisiera salir a las cárceles, a los hospitales. Yo necesito un compañero con el que yo pueda ir. Dios los mandaba de dos en dos. Y yo estoy orando por eso. Si está dentro de la voluntad de Él, pero si no está dentro de la voluntad de Él, igual sigo haciendo lo que pueda hacer a través de los medios sociales, que es la plataforma que más utilizo, y el contenido. Dándole las gracias que tengo personas que me escuchan y que yo lo hago para la gloria del Señor, no para sacar dinero, no para una cosa, no para otra cosa. Yo lo hago porque Dios dijo que diéramos por gracia lo que por gracia hemos recibido, que o sea, nada como yo poder dejarle saber a la gente, mira, lo que yo fui era esto, y sin embargo, mira Dios cómo ha bendecido. Dios me sacó a mí de la promiscuidad, del lesbianismo, de la mentira, de la manipulación, de tantas cosas. Y aquí estoy predicando a Cristo. Le quiero leer, voy a leerle el prólogo del librito que yo escribí, del libro que yo escribí. El prólogo, mire. Página blanca. El prólogo. Dice Marixa Martínez Ludwig. Esa soy yo. Oriunda de San Juan, Puerto Rico, y la menor de 12 hermanos. Atravesó muchos valles de sombra de muerte para hoy convertirse en una embajadora del Evangelio de Jesucristo. Atrapada en la garra del pecado, deambuló en el lesbianismo por muchos años, sintiéndose inadecuada y sin identidad. De un modo imperceptible, el amor obstinado de Dios la fue acercando a sus propósitos eternos y redirigiendo su vida hacia el plan original que desde antes de la fundación del mundo había destinado para ella. Este corto libro hace un viaje preciso y profundo por la desesperanza y las consecuencias de vivir de espaldas a Dios. Pero sobre todo, narra cómo el obstinado amor del Señor trasciende fallas y errores humanas y nos persigue hasta rescatarnos. Él te espera muy dispuesto a añadir páginas blancas al libro de tu vida para reescribir tu historia desde su plenitud. Rebeca Arroyo Martínez es mi sobrina, que escribió el prólogo de este libro.
Y es como un resumen de mi testimonio. ¿Por qué? Yo no lo hago. Mire, yo no me gano ni 5 centavos con eso al día de hoy, nada. Yo lo hago porque es bueno que las personas sepan allá afuera que cuando tú tienes un familiar, un conocido, un vecino, un amigo que está en crisis o que tú piensas que se va para el mismo infierno, que no va a cambiar, pues hay testimonios de personas que te pueden decir, Dios transformó mi vida. Dios transformó mi vida. Dios es muy bueno. Y vuelvo e insisto, estamos en un tiempo bien difícil donde Dios desea que nosotros le escuchemos. Porque la palabra nos dice en Juan 10:27, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Además de que si la palabra dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios, qué bueno, porque recuérdese que la palabra de Dios es la Biblia, pero el Dios mismo es la Biblia, porque Jesucristo es el verbo. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Dice la palabra que en Él, para Él y por Él fueron hechas todas las cosas. Todo lo que se hizo porque Jesús lo creó todo. Entonces, si Él es un Dios que habla, que se comunica. Aquí yo estaba mirando que, por ejemplo, cuando Él llamó a Abraham, Abraham no era un cristiano, Abraham era un mundano. O sea, Abraham no era un hebreo, porque en ese tiempo no existían los cristianos, ¿verdad? Era el pueblo hebreo. Abraham era un mundano de la tierra, dice que llamó y le dijo, sal de tu casa, de tu tierra y de tu parentela. Y salió de Ur de los Caldeos y arranca por ahí para abajo hasta donde yo te digo. ¿Quién se va con esa instrucción a ningún sitio? Vete, así me sacó Dios de Puerto Rico a mí. Vete y yo te digo para dónde. Y mire, yo he corrido la seca, no me ha quedado Tuntuneque y por la gloria de Dios estoy ahora aquí en Downtown Tampa. Pero Dios me ha llevado de un sitio a otro, de un sitio a otro, de un sitio a otro y uno en obediencia lo ha hecho. Porque es para glorificar el nombre del Señor. Cuando llamó a Moisés en Éxodo, en la zarza, él estaba allí con las ovejitas de su suegro, Jetro, creo que se llama él. Cuando vio la salsa que el vino se consumía, cuando se acercó, dijo, no te acerques aquí. Y le dio un llamado, vete allá a mi pueblo que está quejándose y dile a Faraón que lo suelte. Él peleó muchísimo con eso. Yo no puedo, yo soy gago, yo esto, Pero fue y lo hizo, ¿verdad? Dios llamó, o sea, Dios es el Dios que llama. A mí me encanta Samuel siendo un niño. Él vivía con el sacerdote Elí. Y él se levantó, él escuchó la voz que le decían Samuel y él seguía corriendo donde Elí. ¿Por qué? Porque la voz que él reconocía era la voz de Elí, era como si fuera su pastor. Él reconocía la voz de su pastor. Y cuando iba, yo no te llamé, regresó 3 veces. Fue y vino 3 veces. La tercera vez Elí le dijo, si te vuelven a llamar, le vas a decir, heme aquí, habla tu siervo. Y cuando le dijo eso, Dios le habló fue la primera vez que Dios le habló a Samuel. Pero de la misma forma que Dios le habló a Samuel, a Abraham, a Moisés, a tanta gente que Dios le habló en la Biblia, Él quiere hablar contigo y quiere hablar conmigo. Pero la gente está tan acostumbrada a que va y que el pastor me hable o va, mira, el profeta tal y corre para una iglesia y corre para la otra. Mire, si Dios es su esposo, su futuro esposo, su novio, su prometido, siéntese con su prometido y hable con él. Hable con él. Porque si eres tu esposo, para que tú tienes intimidad con tu esposo, si tú no tienes intimidad con tu esposo, te pega cuerno, como dicen en Puerto Rico, se te va. Pues Él quiere intimidad también con uno. ¿Sabes? El Señor quiere que tú tengas intimidad con Él, que tú puedas levantarte o que tú te quedes en tu casa o que tú te quedes cuando te estés bañando, porque el que tiene muchos niños pequeños a lo mejor no tiene ni tiempo, pero cuando te estás bañando o cuando estás fregando los trastes o cocinando, en la mente, Señor, aquí yo estoy, mi Dios amado. Si tú fueras tan de esto que tú abrieras mis oídos para yo poder escuchar tu voz. Después que usted ora, usted se queda calladito más bonito a esperar que Él le hable, porque no es que usted va a seguir como una cotorra por ahí para abajo y no va a escuchar nada porque usted está como un monólogo, hablando usted sola. Esa era yo cuando me convertí. Mi hermana me dijo, tienes que hablar con Dios. Ella no me dijo, tú tienes que escucharlo. Y yo hablaba como una loca hasta que como 1 año y pico fui a la iglesia donde me congregué en Carolina del Sur y el pastor me dijo, no, tú hablas y después te sientas a esperar que te hable. Y yo aprendí a escuchar la voz de Dios. Y ahora que, como le dije, fui a la iglesia el miércoles pasado cansada,
Pero yo dije, Señor, yo necesito terminar ese mensaje, yo necesito que tú me ayudes con los textos. Que no hice más que sentarme en aquel banco y él me dijo, vas a coger aquí, vas a poner este verso, vas a coger acá, vas a coger este verso. Me dio toda la información para yo hacer el mensaje. Porque a mí no me interesa hacer el mensaje que yo quiero hacer el mensaje que Dios quiere que se dé. Pues de igual forma, Dios tiene información para ti, información para mí, para que tú le hables a tu marido, a tus hijos, a tus nietos, a tu nuera, a tus tíos, a tus padres, a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo, a quien sea. Dios quiere darte información para que tú puedas bendecir la vida de otra y sobre todo los que no creen. Porque recuérdese que Dios puso dones en nosotros y los dones son para eso, son para edificar la iglesia, pero el don el de entendimiento, hablar palabras proféticas. ¿Tú te imaginas que tú estés orando de momento en una reunión familiar que hay 2 o 3 que no conocen a Cristo y que tú empieces a declarar, Padre, porque tú sabes que esto, y tú empieces a hablar la situación que tiene esta persona o tiene la otra? Mira, él va a decir, Dios mío, pero esta sabía lo que yo estaba pasando, esto no lo sabía nadie. Dios lo sabía. Por eso es tan importante escuchar la voz de Dios y hablar lo que Dios habla. Hablar lo que Dios habla. Así que si alguno tiene una petición de oración, la puede poner para llevarla al ministerio en Cristo y hacer un clamor ahora. Ya casi me estoy yendo, mi hija me llamó hace un ratito y le dije, te llamo ya mismo, a pasar un ratito. De verdad que gracias por escucharme y presten su oído, ¿sabes? Afinen, oren. Señor, abre mis oídos espirituales, Padre, abre mis ojos espirituales, mi Dios amado. Yo quiero ser usada por ti. Usa tu sierva, usa tu siervo, Padre Santo. Cuando salga en la mañana, tú presentas tu día, presentas a tus hijos, guárdanos cuando salimos, cuando entramos, mi Dios amado. Y si es tu voluntad, úsame, mi Santo Padre, para lo que sea. Que a veces va a ser para alguna palabra, otras veces para que le comparte el almuerzo con alguien que está pasando hambre. O para darle 10 pesitos a una persona que está en necesidad. Porque está también eso. Pero vamos a orar. Amantísimo Dios, te doy las gracias, mi santo y maravilloso Dios, por tu bondad, por tu misericordia, porque tú eres bueno, mi Dios Padre. Padre, vengo ante tu presencia en el nombre del Señor Jesús, presentando a las personas que están aquí conmigo ahora, las que estuvieron más temprano y a todos los que están en mi página, Padre. Tú conoces la necesidad de cada uno de ellos, mi santo Padre, y solamente tú puedes suplirla. La más importante es la salvación, Padre. Salva al que ande perdido. Nuestros hijos, nuestros familiares, Padre Santo, tú vienes pronto y no queremos que ninguno se quede. Rompe las cadenas y pudre los yugos en el nombre de Jesús, Padre. Sea atadura sexual, sea atadura de vicio, de ron, de alcohol, de droga, mi Dios amado, de compra, de jugar lotería. Padre, la atadura que sea, rómpela en el nombre del Señor Jesús. Padre, tú quieres a la gente libre, tú quieres a las personas libres, mi Dios amado. Sé tú supliendo a cada persona que esté en necesidad, sea trabajo, sea una casa, sea un vehículo, sea el dinero de la renta, Padre, súplele, o el dinero para pagar el colegio, o simplemente para comprar alimento. Bendice a tu pueblo, mi Dios amado, bendice a tu sierva, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Dios los bendiga, les amo y nos vemos. Voy a llamar a mi niña. Bye bye.